Bueno, vamos a ver cada uno de los recursos de las organizaciones. Dentro de los recursos humanos se considera que es un elemento activo de la organización de máxima dignidad que está constituido ya sea por profesionales que trabajan dentro de la organización en cualquiera de los tres niveles, ¿sí? Supervisores, técnicos, obreros, directores, gerentes. En este caso vamos a tener dentro de lo que es el departamento de enfermería, ¿sí? Jefes del departamento de enfermería, supervisores de enfermería, jefes de unidad y enfermería operativa, ¿sí? En el nivel operativo. También incluye dueños, accionistas o socios. Existen organizaciones que prestan servicios a determinadas personas que son admitidas temporariamente para que se actúe sobre ellas, es decir, las personas son el elemento a procesar. Un ejemplo es el de los hospitales, ¿no? Que actúan sobre pacientes, las escuelas actúan sobre estudiantes, iglesia actúa sobre fieles. En este caso, a las personas aludidas no se las considera parte de la organización. Por eso se dice que no, se las considera parte de la organización, pero no son un recurso humano. Por lo tanto, el paciente no es un recurso humano, ¿sí? Es importante que quede clara esa diferencia. Recursos materiales constituidos por materias primas, edificios, instalaciones, maquinarias, herramientas, computadoras, ¿sí? Ya sea tanto el software como el hardware, y se incluye lo que es el recurso financiero, dinero nacional y extranjero, acciones, títulos, ¿sí? Recursos naturales y energéticos, ya sea la energía en todas sus formas, eléctrica, hidráulica, solar, nuclear y los combustibles. Recursos tecnológicos. La tecnología se define como el estudio de los modos de obrar, hacer, producir. Etimológicamente proviene del griego tecné, arte, saber hacer, y logía, tratado o estudio. Las máquinas son artefactos físicos y la manifestación más evidente de la tecnología, ¿no? La tecnología es mucho más que la máquina, porque se refiere a medios estandarizados para lograr un objetivo o un resultado. Se refiere al conocimiento acerca del desarrollo de ciertas tareas o habilidades. Fíjense que es interesante esto de pensar que la tecnología tiene un aspecto interno y externo. Externo porque está constituido por el medio a través del cual vivimos, eh, que nos atraviesan cosas externas y tangibles, las cuales modificamos y nos modifican, ¿sí? Hoy daba el ejemplo del celular, ¿sí? Cómo ha modificado el celular nuestros niveles de ansiedad, nuestro patrón del sueño, nuestros horarios, ¿sí? Y a su vez, bueno, uno dirá, nosotros los modificamos, sí, porque en la construcción de ese celular, lo mismo puede ser con algún otro, una computadora, ¿no? Pero en la construcción de ese celular se van mejorando, se van agregando aplicaciones, otros modelos, o sea, es una modificación mutua. Y un aspecto interior, porque tiene que ver ya con las capacidades del cuerpo, ¿no? Del organismo y el cerebro, con procedimientos técnicos, administrativos, con procesos mentales, cognitivos, que son tanto conscientes como inconscientes, y algunos de ellos asociados a un juicio de valor, que relacionan el mundo exterior del hombre con su mundo interno. Bueno, por ejemplo, esto de dar clases a través de lo virtual, ya sea no en rol de docente o de alumnos, requiere una serie de modificaciones en la conducta, ¿sí? Interna y de habilidades y conocimientos a desarrollar, ¿sí? Para poder llevarlos a cabo, desde el simple hecho de manejar una computadora para poder acceder, como hicimos hoy, a una videoconferencia, son habilidades que se requieren al hecho de ya sea subir una clase, interactuar en la clase, subir tareas, hacer consultas. Fíjense que son pequeños procedimientos que tienen que ver con un despliegue de procesos mentales, ¿no? Cognitivos. Bien, bueno.
A ver, sí. Ideas, conocimientos e información implica recursos que originan el intelecto del hombre y el avance científico y tecnológico, que es muy clave para el desarrollo de las organizaciones. La información es ese conocimiento que se requiere y se utiliza para adoptar decisiones y permitir el logro de objetivos o metas definidos. Los recursos intangibles se consideran elementos de las organizaciones, su nombre, imagen y prestigio que generan a la sociedad. Se refiere a lo que cierta organización es capaz de generar en el colectivo social. Por ejemplo, cuando uno dice, cuando habla, ¿no?, del Hospital Interzonal General de Agudos de Junín, ¿qué imagen representan en el colectivo social? ¿Qué es lo que se me viene a la mente cuando hablo de esa organización de salud? ¿Sí? O así alguna otra organización en sí. ¿En qué es lo que pienso? ¿Sí? ¿En con qué lo relaciono? ¿Qué prestigio tiene? Organización como sistema. Bueno, la organización responde a todas estas, diríamos, categorías de por qué es un sistema, ¿sí? Sistema concreto, porque algunos de sus elementos son objetos, por lo que el establecimiento de su existencia, propiedades y naturaleza requieren de investigación y actualización constante, ¿sí?, para ir recreando en el campo práctico. Sistema complejo, porque debido a que está constituida por, no sé, numerosa cantidad de elementos, interacciones, recursos que tienen que interactuar entre sí y operaciones mentales, ¿sí? Es un sistema abierto porque se intercambia energía, bienes y servicios con el medio circundante. ¿Sí? También se intercambia energía cuando nos estamos comunicando en el marco de una organización con otra persona, estamos intercambiando energía. ¿Sí? Cuando estamos brindando un servicio, también. Bueno, un sistema dinámico porque hay una interacción, interdependencia entre las partes componentes, siempre, ¿sí? Porque el todo es más que la suma de las partes. Sistema homeostático, porque las organizaciones tienen la capacidad de mantener los valores de sus variables críticas dentro de cierto rango por medio de cambios internos, ¿sí? La homeostasis, esta idea de equilibrio dinámico, ¿sí? Que, bueno, ustedes sabrán que este es un término que se aplica muchísimo a anatomía, fisiología, más que nada fisiología, bueno, y también se podría decir como que se aplica a la fisiología organizacional, ¿no? Intentar mantenerse dentro de estándares, de valores normales, para que esa organización pueda permanecer, ¿sí? Y ser. Sistema autónomo, porque es capaz de gobernar sus actos, mantenerse, autoorganizarse, controlarse y mantenerse a través del tiempo. Y un sistema adaptativo, porque puede adecuarse a las contingencias ambientales por medio de cambios estructurales. O sea, la organización tiene que estar preparado para los diferentes cambios que puedan ocurrir y buscar la forma, ¿sí?, a través de toda esa metodología que después vamos a ir viendo, pero bueno, tiene que ver con el despliegue del proceso administrativo, buscar la forma de resolver esa situación, problema que se está presentando. Sistema, noción de sistema, un cambio en un componente afecta a otro, en mayor o menor medida. La estructura de la organización, ¿sí?, es otro de las variables. Está constituida por elementos de un sistema abierto, en estado de equilibrio dinámico, que presentan características de estabilidad en el tiempo y que sirven como base soporte de los demás componentes del sistema. Es el conjunto de todas las formas en las que se divide el trabajo en tareas distintas, consiguiendo luego la coordinación de las mismas. Bien, la estructura que representa entonces la totalidad de las funciones, las relaciones, las comunicaciones, procesos de decisión y procedimientos que se aplican en la organización, determinan formalmente los fines que cada unidad de la organización deben cumplir y los modos de colaboración entre estas unidades.
Por ejemplo, el servicio de enfermería tiene determinada una serie de funciones que debe cumplir, ¿sí? Y en cuanto a los modos de colaboración, también están determinados, por ejemplo, cómo se va a relacionar con el servicio de farmacia, ¿sí? Como para dar un ejemplo, o con otro servicio, cómo va a colaborar. Bueno, también tenemos tipos de organizaciones que también se han presentado a lo largo de la historia. Una de las clásicas es la organización lineal, ¿sí? Es una organización simple, ideal para organizaciones pequeñas. Hay centralización del mando, cuando hoy hablábamos de centralización del poder y de la comunicación, y controles rígidos. La autoridad fluye de arriba hacia abajo y la comunicación solo ocurre en el sentido vertical y horizontal. Este tipo de organización ha sido la más antigua y en la época de las organizaciones militares, digamos, se deriva de ellas, ¿no? De aquellas organizaciones. Tiene como ventaja lo que decía esto de estructura simple, restringida y elemental, pero a su vez hay falta de flexibilidad. Otra ventaja es claridad de autoridad y responsabilidad. Por lo tanto, la desventaja es que hay dificultad para innovar, porque al ser estructuras tan cerradas, ¿sí? Donde controla una sola persona, diríamos a esa organización, como que no hay mucho lugar para nuevas ideas o para la creatividad. Sí, es una organización que se caracteriza por ser estable, la lineal, porque todo se puede controlar. Y la desventaja también es que favorece la autocracia, poder concentrado en una sola persona, dificulta la comunicación cuando la empresa crece y por la complejidad la organización tiende a volverse ineficiente. Organización funcional, digamos, esta ya rompe con la premisa del principio de unidad de mando, eh, que consta de la presencia de un solo jefe. Por lo tanto, es una autoridad dividida en más jefes, ¿sí? Dos o más. Este tipo de organización da al subordinado, diríamos varios jefes. Subordinado, estos conceptos por ahí son muy de aquella época de Taylor y Fayol, pero eh, podríamos decir en el caso de enfermería, enfermería operativa, ¿sí? Que es la que ejecuta la tarea. Bueno, a la vez que ninguno tiene autoridad total sobre el subordinado, ¿no? Busca simplificar el trabajo, establecer líneas directas de comunicación, eliminar la centralización en la toma de decisiones y apoyar la especialización. Presenta como ventajas que la especialización produce eficiencia y desventajas difusión de la autoridad, ¿sí? Como que subordinado, podríamos decir enfermería operativa, ¿no? Como para hacer una analogía, no reconoce, como hay varias autoridades dentro de su arsenal, no reconoce o se le dificulta para dirigirse a una sola, identificar a una sola. ¿Sí? Tampoco tiene que hacerlo porque es una organización lineal, funcional, pero presenta esto, ¿no? Esto que dice acá, dificulta la delimitación de la responsabilidad. La supervisión mejora porque es compartida, hay más puntos de vista, se comunica la facilitación, la comunicación se facilita, perdón, se pierde el punto de vista integral como desventaja. Otra ventaja es que se concentra en la ejecución, o sea, en el hacer, en la tarea, y como desventaja, presencia de conflictos por las competencias de múltiples jefes, ¿sí? Por un lado, si ocurre esto, que al ser más personas hay más puntos de vista, más riqueza en la toma de decisiones, pero a su vez también proliferan los conflictos a raíz de esto, ¿sí? Bueno, continuamos en otra presentación.